Han pasado casi 2 meses desde que se reportó la desaparición de Gus Lamont, un niño de 4 años, en esa remota granja de Australia del Sur el 27 de septiembre de 2025, y tras exhaustivas búsquedas sin resultados, ya es hora de que empecemos a pensar en arrestos. Casualmente tenemos a los principales sospechosos justo ahí, la familia Lamont, con todos sus comportamientos extraños y señales de alarma que nos miran a la cara. Sin embargo, parece que la policía no los ha revisado completamente ignorando esas señales evidentes. Pero espera, hay pistas concretas que apuntan a una detención próxima. ¿Y qué pasa si la red se está cerrando? ¿Podríamos ver esposas en alguien cercano a casa en cualquier momento? No hay detención. Hasta ahora, no ha habido actualizaciones importantes sobre la desaparición de Gus Lamont. Sin embargo, si prestamos mucha atención a los acontecimientos recientes, podemos imaginar algunas señales concretas que demuestran que se producirá un arresto dirigido a los miembros de la familia Lamont. Empecemos con el proceso de búsqueda, donde los repetidos fracasos en las zonas circundantes han llevado a un método de eliminación centrándose cada vez más en la casa de los Lamont. La tercera fase de búsqueda, que concluyó a finales de octubre de 2025, consistió en drenar 3,2 millones de litros de agua de una presa a solo 600 metros de la casa, pero no encontró rastro de Gus. La policía aplicó esta táctica de eliminación para descartar zonas periféricas, allanando el camino para una posible cuarta búsqueda en la estación de Oak Park, la finca de los abuelos, según análisis de datos adicionales del comisionado Brant Stevens. Esto no es solo rutina. En muchas investigaciones, cuando las búsquedas externas no arrojan resultados, las autoridades vuelven al punto de origen, escalando a menudo a un escrutinio forense de la propia vivienda. La segunda búsqueda finalizó el 17 de octubre de 2025, cubriendo 470 kilómetros cuadrados alrededor de la estación con drones infrarrojos, rastreadores locales y voluntarios, pero no aparecieron huellas ni rastros de olor, lo que eliminó teorías dispersas y redirigió la atención hacia las inmediaciones de la propiedad de Lamont. El investigador privado Ken Gamble destacó los primeros errores policiales al no adaptar su enfoque, que no logró descubrir pistas en el vasto terreno polvoriento. Esto refuerza el método de eliminación, centrándose en áreas cercanas a la casa donde las suposiciones iniciales podrían haber pasado por alto algo. Los rastreadores indígenas y antiguos detectives han calificado el caso de contraintuitivo, dado el paisaje abierto con pocos escondites y sin señales de aves carroñeras u otros rastros. Creen que Gus podría seguir cerca de la estación, lo que provoca que regresen para eliminar las posibilidades exteriores y centrarse en la casa de los Lamont. En un caso estándar, esta evolución, casi 2 meses después, indica que los pasos procedimentales como las solicitudes de órdenes para inspecciones más profundas están cerca de completarse, lo que podría preparar el terreno para arrestos si surgen anomalías. Al centrarnos en comportamientos familiares que destacan como posibles indicadores de culpa, que difieren mucho de cómo reaccionan la mayoría de las familias ante la desaparición de un niño, vemos patrones que levantan señales de alarma. Los Lamont rechazaron voluntarios externos, permitiendo únicamente la entrada de la policía en la propiedad. Los informes de los medios lo señalan, aunque las autoridades lo tratan como un derecho a la privacidad y no como una prueba penal. Sin embargo, en innumerables casos, este aislamiento alimenta la sospecha, ya que las familias colaboradoras suelen dar la bienvenida a toda ayuda para encontrar a su hijo, y esta reticencia puede llevar a los investigadores a investigar más a fondo, lo que lleva a cargos cuando se agotan otras pistas. El incidente en el que José sostiene un arma de fuego hacia un reportero del Daily Mail, la blande mientras grita fuera y amenaza con llamar a la policía, destaca como confrontativo, calificado como un malentendido por las autoridades que dijeron que José vio una serpiente, pero contrasta con la actitud habitual de las familias angustiadas que recurren a los medios para publicidad. Este tipo de actitud defensiva suele intensificar el escrutinio en las investigaciones, donde tras semanas sin avances, podría justificar citaciones o arrestos para obligar a cooperar. Joshua Lamont, el padre de Gus, se enteró de la desaparición a través de la policía y no directamente por la familia. Existen conflictos internos, con Joshua viviendo separado y preparando un nuevo hogar para Jess y su hijo menor Ronnie en medio de disputas de larga data. Estas divisiones familiares, documentadas en informes, reflejan la dinámica de otras investigaciones donde la información oculta apunta a culpabilidad, y con el paso del tiempo la policía podría ver esto como un motivo de encubrimiento, acelerando hacia acusaciones formales. Shannon, la abuela, fue la última en ver a Gus a las 17:00, llamándole a las 17:30 solo para encontrarlo desaparecido, descrita como tímida y deferente a Josie. Su papel carece de rarezas confirmadas, pero en casos rutinarios, ser la última testigo invita a interrogatorios intensos que pueden derivar en sospechas y surgen incoherencias. Los rumores de la comunidad amplifican estos comportamientos, sugiriendo que revelan una dinámica doméstica controladora que se desvía de las respuestas de duelo esperadas. Las acciones de Josie en el enfrentamiento con los periodistas, eligiendo escalar la situación en lugar de dejar que la situación se desactive, insinúan la necesidad de imponer dominio sobre la propiedad, un rasgo que susurra tensiones ocultas. Se especula que esto revela problemas subyacentes, especialmente porque las familias en situaciones similares suelen buscar un apoyo generalizado en lugar de aislamiento.
El silencio general de la familia, las pocas apariciones públicas y la ausencia de fotos recientes de Jesse Ronnie alimentan dudas, estableciendo paralelismos con casos en los que el escrutinio mediático descubre secretos. Aunque las autoridades aún no han actuado. Los lazos militares históricos en la familia podrían fomentar conexiones con la policía local, lo que podría retrasar pero no impedir la escalada, y las vagas menciones de un secreto oscuro que les acecha añaden capas de intriga sin detalles específicos. En las investigaciones cotidianas, estos elementos se acumulan con el tiempo y, a los casi 2 meses, a menudo culminan en arrestos a medida que la paciencia para la cooperación voluntaria se agota. Las fuerzas participantes ofrecen otra capa, que puede resultar fundamental para construir un caso. La Fuerza de Tarea Horizonte lidera, involucrando a las fuerzas de defensa australianas, voluntarios de servicio de emergencia estatal, rastreadores locales y propietarios de tierras en búsquedas, aunque no hay unidades forenses especiales ni agencias de protección infantil como el Departamento de Protección Infantil confirmadas para probar delitos familiares. Su ausencia no impide una futura implicación. El investigador privado Ken Gamble y rastreadores autóctonos analizan anomalías del terreno sin implicar directamente a la familia, pero los compromisos policiales con el cierre sugieren que están dispuestos a cambiar de opinión si es necesario. No se menciona ninguna implicación en bienestar infantil, ya que el caso sigue siendo una desaparición, no un maltrato. Rumores de discusiones en línea sugieren que los equipos forenses podrían unirse a una cuarta búsqueda para examinar la casa de los Lamont. Basándose en eliminaciones externas, aunque nada concreto lo respalde todavía. Las afirmaciones de un psíquico en redes sociales sobre agencias que ocultan algo siniestro posiblemente relacionado con la protección infantil o el sistema de acogida, carecen de pruebas pero reflejan la inquietud pública. En escenarios típicos, estos esfuerzos multiagencia, tras exhaustivas revisiones externas, pasan al escrutinio interno familiar y, con el avance del plazo, es probable que los obstáculos procesales como la revisión de pruebas estén llegando a su fin, preparando la situación para posibles detenciones. Profundizando en las historias relacionadas con estas señales, consideremos el relato completo de la búsqueda de la presa. Las autoridades vaciaron el embalse situado cerca de la casa, a finales de octubre, empleando maquinaria pesada y buceadores, pero no encontraron restos ni objetos vinculados a Gus. Descartando efectivamente el ahogamiento como una posibilidad solitaria y redirigiéndolo a la propia propiedad. Esto refleja procesos en otras desapariciones donde primero se limpian los cuerpos de agua y luego las viviendas se convierten en puntos focales, revelando a menudo actos sucios. El vasto radio de búsqueda en fases anteriores, que abarcaba cientos de kilómetros con apoyo aéreo, no reveló nada, subrayando la naturaleza ilógica de un niño que desapareciera sin dejar rastro en terreno llano, un punto que los expertos insisten que sugiere algo más contenido. Como un accidente o incidente en la estación. El encuentro completo de José con el reportero se desarrolló de forma dramática. El periodista se acercó. Shannon intentó calmar la situación señalando que se iban, pero José avanzó con el arma, insistiendo en avisar con antelación a pesar de que el reportero negaba visitas previas. Las autoridades lo minimizaron diciendo que estaba relacionado con serpientes, pero el audio captura amenazas y agitación, una narrativa que en las investigaciones puede evolucionar de menor a indicativa de volatilidad, lo que provoca órdenes judiciales. La situación de Joshua cuenta una historia de división, separado de la casa de los abuelos por disputas. Estaba formando una unidad familiar en otro lugar, solo para enfrentarse a esta tragedia indirectamente notificado, un detalle que los investigadores podrían diseccionar para encontrar líneas temporales, ocultar hechos, precursores comunes de cargos en casos familiares. La cronología de Shannon añade matices. Vio a Gus jugando en la arena a las 17:00, volvió media hora después a una escena vacía, lo que activó la alerta. Su naturaleza reservada, que cede el control a Josier, encaja con un hogar donde las decisiones están centralizadas. Pero en las investigaciones esto puede implicar una responsabilidad desigual, lo que lleva a interrogatorios individuales que descubren dietas. La negativa de la familia a aceptar voluntarios se debía a preocupaciones de privacidad, según los informes, pero los aisló. Una medida que en los protocolos estándar invita a una vigilancia más estrecha y, con el tiempo, va a presionar legalmente para abrir. Las características de la propiedad, como el montón de arena como zona de construcción activa con herramientas cercanas y una cantera trasera donde se movió tierra, invitan a especular sobre peligros ignorados o actos deliberados, elementos que la forense podría identificar en una búsqueda intensificada. Los perros en la propiedad también plantean preguntas: si estaban presentes durante la desaparición, ¿por qué no acompañaban como en casos similares en I.U., donde los perros de granja se quedaron con niños errantes? Esta ausencia sugiere no un simple escape, lo que impulsa teorías hacia la implicación familiar. Surgen ángulos maternales de forma vaga. Jess, descrita como una introvertida talentosa, tiene poca visibilidad, con solo fotos antiguas, alimentando nociones de desapego dinámicas ocultas.
Las comparaciones con casos históricos australianos, donde las familias se enfrentaron a sospechas tras búsquedas infructuosas, ilustran cómo se acumulan estas señales, cambios iniciales de simpatía a medida que la evidencia se estanca, conduciendo a avances mediante reexaminaciones. Con casi 2 meses transcurridos, la maquinaria investigadora, las revisiones de datos y las reentrevistas a testigos se acerca a un punto de inflexión donde, en procedimientos normales, se producen arrestos si los patrones coinciden con ocultación o negligencia. El apoyo al duelo que rodea a la familia contrasta con estas corrientes subterráneas, pero incluso eso puede ocultar problemas más profundos hasta que se investigan. Las entradas psíquicas, aunque no verificadas, afirman encubrimientos más amplios de la agencia. Ligadas a los sistemas de bienestar, un hilo que en casos reales a veces revela intervenciones previas, acelerando hacia resoluciones. En general, estos detalles acumulados, desde pivotes de búsqueda hasta casos atípicos de comportamiento, pintan una trayectoria donde, en un arco convencional de true crime, la red se estrecha sobre la familia, con líneas temporales procesales que sugieren una acción inminente a medida que se agotan las opciones externas. El retraso razonable. Como hemos analizado, hay muchas señales que indican que habrá una detención, pero ¿cuándo ocurrirá y por qué la policía sigue manteniendo una actitud lenta con sus acciones? Al profundizar en este caso, descubrimos que los rumores sobre la historia militar de la familia juegan un papel en la explicación del retraso. Se ha especulado que la familia Lamont, especialmente José Lamont, tiene un pasado vinculado al servicio militar, lo que podría crear conexiones con las fuerzas del orden locales. Esto podría influir en el desarrollo de la investigación, lo que podría llevar a un enfoque más cauteloso por parte de las autoridades. Por ejemplo, los informes sugieren que un patriarca de la familia quedó marcado por los horrores de la guerra, lo que implica un historial de servicio que podría fomentar lazos duraderos con la policía en zonas rurales como Australia del Sur. Estos rumores sugieren que estas relaciones podrían derivar en un trato preferencial, ralentizando cualquier movimiento hacia arrestos incluso en medio de la sospecha pública. Las discusiones comunitarias han amplificado esto, señalando el pasado de José como posible razón por la que la policía defendió a la familia durante el incidente con la escopeta, presentándolo como un malentendido en lugar de escalarlo. Sin pruebas concretas, estos susurros persisten, sugiriendo que los lazos históricos podrían estar protegiendo a la familia de un escrutinio inmediato, aunque las autoridades no han confirmado ningún sesgo. Más allá de estos rumores, la policía de Australia Meridional ha enfatizado que el caso sigue siendo una investigación activa de persona desaparecida, sin que hasta ahora se hayan descubierto pruebas de juego sucio. Esta postura les obliga a explorar todos los posibles escenarios antes de centrar la atención en posibles sospechosos dentro de la familia. Entre las alternativas que se consideran están los accidentes, como que Gus se pierde y sucumba al duro entorno del interior, o encuentros con fauna que podrían explicar la falta de rastros. Los investigadores privados implicados en casos similares han recalcado que el terreno impredecible del interior introduce numerosos factores, como cambios repentinos de clima o interferencias animales, que deben descartarse mediante búsquedas exhaustivas. Por ejemplo, los expertos han señalado la posibilidad de que Gus sea atacado por animales salvajes, lo que dejaría evidencia mínima en un paisaje tan vasto y árido. Otro ángulo incluye la implicación de forasteros, quizás algún desconocido que pase por la zona remota, exigiendo amplias indagaciones para eliminar a estos antes de centrarse en los familiares. Este proceso metódico asegura que nada se pase por alto, ya que precipitarse en los arrestos sin refutar otras teorías podría comprometer toda la investigación. También vemos que las prioridades policiales se centran en localizar primero a Gus, dada la urgencia de salvar la vida de un niño pequeño, antes de seguir pistas que puedan indicar un delito. Con solo 4 años, Gus representa una situación de alto riesgo donde cada hora cuenta para una posible operación de rescate. Las autoridades se han comprometido a proporcionar cierre a la familia mediante esfuerzos exhaustivos de búsqueda, reconociendo que la hora dorada para el rescate se extiende en entornos remotos debido a las posibilidades de supervivencia en lugares protegidos. Este enfoque en la recuperación implica retrasar cualquier giro criminal, ya que desviar recursos para construir un caso contra sospechosos podría significar perder una oportunidad para encontrar a Gus con vida. Si surgen sospechas más adelante, las detenciones solo tendrían lugar una vez que las búsquedas no arrojan resultados y surjan pruebas sólidas. Para evitar descarrilar el objetivo principal de proteger el bienestar del menor. El énfasis aquí está en la preservación de la vida, y la policía subraya que asumir un juego sucio demasiado pronto podría perder la esperanza de un resultado positivo. A esta complejidad se suma la desaparición paralela de Benjamin, un hombre de 40 años visto por última vez el 26 de septiembre de 2025, justo un día antes de que Gus desapareciera. Su Hyundai Getz azul de 2006, con matrículas de Australia Occidental, fue hallado abandonado cerca de Juntad en el extremo norte de Australia del Sur, con huellas que se adentraban en el bosque circundante, pero sin señales de otros vehículos ni huellas adicionales.
Benjamin, descrito como caucásico, de unos 180 cm de altura y complexión media, viajaba por la Stuart Highway entre Guiendambo y Pima alrededor de las 5 de la tarde de ese día. Lo que le preocupaba por su bienestar. Aunque no hay pruebas directas que vinculen ambos casos, su proximidad temporal y localizada, ambos en el remoto interior cercano a Utah, obliga a la policía a considerar posibilidades superpuestas, como un secuestrador compartido o riesgos ambientales coincidentes en la región. Han circulado rumores de que el vehículo de Benjamin estaba escondido en el monte con detalles limitados sobre su nombre completo o antecedentes, y no se han realizado registros conjuntos con el caso de Gus, lo que pone de manifiesto la variedad de escenarios que las autoridades deben afrontar. Este incidente subraya cómo el UPACO genera múltiples desapariciones inexplicables, obligando a los investigadores a sopesar amplias contingencias para evitar conclusiones precipitadas sobre los sospechosos de la desaparición de Gus. Los riesgos de priorizar los arrestos sobre los registros se hacen evidentes al examinar casos pasados en los que tal cambio tuvo consecuencias devastadoras. Tomemos la desaparición de Madeleine McCann en 2007, una niña británica de 3 años que desapareció del apartamento de vacaciones de su familia en Praia da Luz, Portugal, mientras sus padres cenaban en un restaurante cercano. La policía judicial portuguesa, conocida como CJ, inicialmente trató el caso como un caso de niño desaparecido, pero rápidamente cambió a sospechar de sus padres, Kate y Harry McCann, basándose en pruebas de ADN ambiguas de su coche de alquiler y teorías de que Madeleine había muerto accidentalmente en el apartamento. Y los padres ocultaron sus restos. En septiembre de 2007, apenas 4 meses después, los McCann fueron nombrados arguidos o sospechosos formales en medio de un intenso escrutinio mediático que los pintó como culpables. Este enfoque agotó recursos de búsquedas más amplias para un posible secuestrador. A pesar de los testimonios de un hombre que llevaba a un niño hacia la playa esa noche. El investigador principal del PC, o Amaral, defendió agresivamente la teoría del accidente, incluso publicó más tarde un libro alegando la implicación de los padres. Pero las revisiones internas criticaron la prisa en atacarlos sin pruebas irrefutables. Como resultado, la cooperación internacional se estancó, con las autoridades británicas enfrentándose por la dirección, y el caso sufrió esfuerzos fragmentados. Amaral fue retirado de la investigación en octubre de 2007 tras criticar a la policía del Reino Unido. Y el director del CJ dimitió tras admitir errores de procedimiento. En julio de 2008 los McCann fueron exonerados como arguidos por falta de pruebas suficientes, pero la fijación temprana en ellos supuso perder tiempo en seguir pistas como avistamientos de Madeleine en otros países o conexiones con traficantes de menores conocidos. La operación Brandhead lanzada por Scotland Yard en 2011 identificó posteriormente a un sospechoso alemán, Christian Brueckner, en 2020, lo que sugiere que la teoría del secuestrador inicial podría haber sido correcta desde el principio. Los críticos, incluidos exdetectives, argumentaron que la prisa por culpar a los padres eclipsaba el trabajo forense en el apartamento y retrasó el análisis de los registros telefónicos que podrían haber rastreado movimientos. Durante 18 años, el caso ha costado millones, sin resolución, y algunos expertos creen que priorizar una búsqueda en vivo desde el principio, movilizar a más buceadores, perros y vigilancia aérea, podría aumentar las posibilidades de recuperación. El frenesí mediático amplificó las consecuencias, volviendo la opinión pública en contra de los McCann y presionando a los investigadores para adoptar posturas defensivas en lugar de buscar búsquedas proactivas. Este ejemplo ilustra cómo centrarse prematuramente en sospechosos familiares puede fracturar las investigaciones, erosionar la confianza y, en última instancia, dificultar la justicia para el niño desaparecido. En nuestro análisis del caso Lamont, estos patrones resuenan, ya que la policía mantiene un ritmo deliberado para evitar trampas similares. La ausencia de detenciones se debe a una estrategia calculada para agotar todas las vías, asegurando que cualquier cargo futuro se mantenga en un terreno incuestionable. Los rumores sobre vínculos militares añaden otra capa, lo que podría explicar la percepción de indulgencia, aunque no está comprobada. Con el caso de Benjamin reflejando la imprevisibilidad de las desapariciones en el interior, las autoridades se enfrentan a una red de posibilidades que requieren una investigación exhaustiva. La urgencia por encontrar a Gus con vida supera las sospechas, reflejando lecciones de casos como el de McCann, donde la prisa resultó contraproducente. Seguimos siguiendo cómo se interrelacionan estos elementos, a medida que la investigación avanza sin precipitarse en conclusiones. El silencio de la. Una cosa que es muy evidente en este caso es la escasez de información, que no encaja con un caso urgente como este, lo que genera dudas sobre si la policía intenta ocultar información o no. Tras la desaparición de Gus Lamont, un niño de 4 años, de la remota estación Oak Park, en el interior de Australia del Sur, el 27 de septiembre de 2025, la Policía de Australia Meridional, o SAPOL, ha sido objeto de escrutinio por cómo ha gestionado los detalles. Según informes confirmados, SAPOL ha desacreditado activamente cierta desinformación que se difunden en Internet.
como la imagen de un hombre extraño sosteniendo a un niño de pelo rubio rizado que algunos afirmaron que era Bus. Confirmaron que fue una invención y no relación con el caso, mostrando un esfuerzo por controlar la narrativa y evitar confusiones. Sin embargo, medios como AFactCheco han señalado que su silencio inicial sobre detalles clave permitió que los rumores proliferaran sin control, sugiriendo una retención deliberada que podría alimentar la especulación en lugar de acallarla. Este enfoque levanta cejas porque, en una investigación de niño desaparecido de alto riesgo, la transparencia podría movilizar ayuda pública, pero la policía parece selectiva en lo que publica. Otro aspecto confirmado es la reticencia de Sapoll a compartir fotos recientes de uso de familiares como su madre Jess y su hermano Ronnie. Solo se han hecho públicas imágenes antiguas y recortadas de lo que parece ser un colegio de teatro, como se señala en informes de Noutorobe y Daily Mail. La policía justifica esto citando protecciones de privacidad, pero los críticos argumentan que dificulta la asistencia pública para localizar al menor, especialmente en una vasta zona rural donde los avistamientos podrían ser cruciales. Esta divulgación limitada refleja un patrón en el que los recursos visuales esenciales están restringidos, lo que podría retrasar las pistas mientras la búsqueda se prolonga. Esto se nota en cómo la policía ha gestionado las múltiples fases de búsqueda. Las 3 primeras oleadas terminaron sin nuevos hallazgos, y para el 17 de octubre de 2025 pasaron a un modo de recuperación, lo que implica un panorama sombrío pero sin dar detalles sobre las pruebas que motivaron ese cambio. El comisionado Brant Stevens ha hablado de forma vaga sobre el análisis de datos que guía una posible cuarta búsqueda, como se cubre en The New Day y BBC, pero no se han compartido detalles específicos sobre lo que implican esos datos, dejando al público y a los medios para reconstruir fragmentos. De manera similar, cuando los medios destacaron huellas misteriosas de canguro como posible pista, Sapoll las descartó como pistas falsas pero ocultó informes forenses completos sobre el terreno, según Snizeral, avivando aún más las dudas sobre lo que se mantiene en secreto. Las sospechas de la comunidad son más profundas, con debates en línea que cuestionan si Sapoll oculta un oscuro secreto vinculado a la familia, como insinúa la cobertura del Daily Mail. La falta de detalles sobre los conflictos familiares internos entre el padre de Bus, Toswat, y su abuelo José, o las razones detrás de la negativa de la familia a buscar voluntarios, ha generado teorías sobre la implicación de terceros o secuestros. Estas lagunas en los relatos oficiales han dado lugar a una amplia conjetura de que la policía está gestionando la historia para proteger ciertos elementos, aunque no existan pruebas sólidas. Algunos señalan la ausencia de divulgaciones completas sobre entradas psíquicas o opiniones expertas, como las de los rastreadores indígenas, lo que sugiere una narrativa controlada para evitar el pánico público. En el incidente de la escopeta en el que José se enfrentó a un reportero del Daily Mail, Sapoll lo presentó como un malentendido basado en la historia de la serpiente de la familia, a pesar de que las pruebas en vídeo mostraban el arma blandida, lo que implicaba una postura protectora que podría ocultar los hechos. Análisis de diversas fuentes también destacan el retraso de Sapoll en el despliegue de drones desde el principio, en contraste con el uso más rápido en casos similares en I.U., y la falta de divulgación del papel de los perros de granja, lo que sugiere errores ocultos en la investigación. Una publicación en Facebook describió el caso tomando un giro más oscuro con un cambio de teorías de secuestro a juego sucio, pero el silencio policial sobre la justificación solo amplifica estas dudas. Comparar esto con la gestión de la desaparición de Lee y Jack Sullivan en Nueva Escocia, Canadá, revela paralelismos sorprendentes en el control de la información policial. En ese caso, Lily, de 6 años, y Jack, de 5 años, desaparecieron de su casa en Lansdowne el 2 de mayo de 2025 después de que los familiares no pudieran localizarlos. La Real Policía Montada de Canadá, ORATEM, inició una investigación sobre personas desaparecidas, pero mantuvo la mayoría de los detalles de la investigación bajo llave desde el principio. Solo dieron información básica, como descripciones de los niños, Lily con su cabello castaño claro y ojos azules, Jack con su pelo rubio y ojos avellana, y la zona inicial de búsqueda alrededor de su propiedad rural. Durante meses el público apenas escuchó más allá de asegurarse que la investigación seguía en curso sin dar más detalles sobre pistas ni hallazgos forenses. Este secretismo se extendía al origen de la familia. La madre de los niños, Malia Sullivan, y su padrastro fueron minuciosamente investigados, pero la RTEMP esperó hasta julio de 2025 para declarar públicamente que no hubo implicación criminal, sin detallar las pruebas que los exoneraba. El caso llamó la atención nacional cuando se ofreció una recompensa de $150,000 a través del programa Recompensas por Crímenes Mayores sin resolver de Nueva Escocia. Pero aún así, las autoridades compartieron actualizaciones mínimas centrándose en las últimas actividades conocidas de los niños en lugar de en vías de investigación activas. Una búsqueda de voluntarios organizada por la organización sin ánimo de lucro Please Bring Me Home, con sede en Ontario, el 15 de noviembre de 2025 puso esta opacidad en un foco más nítido. Más de 100 voluntarios recorrieron terrenos accidentados a lo largo del río Mithi en el condado de Pictou, descubriendo objetos como una camiseta de niño, una manta y otra ropa que inicialmente despertaron esperanza. Sin embargo, la RTEMP los inspeccionó rápidamente y los declaró irrelevantes para la desaparición, sin ofrecer más explicaciones sobre las pruebas forenses ni por qué fueron desestimados. El organizador de la búsqueda, Kimmy Rivard, expresó su frustración.
calificando el caso de extraño debido a la falta de rastros tras 6 meses, y criticó la limitada implicación oficial, señalando que la policía solo observaba desde lejos sin unirse al esfuerzo. Este enfoque de no intervención reflejaba fases anteriores, en las que el ARPEM realizaba sus propias búsquedas pero compartía pocos resultados, como descartar secuestros desde el principio sin detalles de pruebas. No se han encontrado los restos de los niños y, aunque las autoridades no han descartado circunstancias sospechosas, ha mantenido un estricto contenido sobre teorías, incluyendo cualquier peligro ambiental en la zona boscosa adyacente al río. En ambos casos, Woodslamont y Sullivan, las fuerzas policiales muestran una contención similar, tratando con desapariciones de niños en lugares aislados. Sapol, al igual que el ARTEM, evita divulgaciones forenses completas, descartando huellas de canguro o datos de drones sin informes, similar a que el ARTEM rechaza objetos encontrados por voluntarios sin detalles específicos. Ambos han desmentido falsedades en línea. Sapol refutó imágenes falsas de Bush, mientras que el ARTEM desestimó avistamientos no verificados de los Sullivan. Las sospechas de encubrimiento surgen de lazos familiares percibidos. En el caso de Bush, la historia militar de los Lamont podría influir en la indulgencia de Sapol, paralelamente a la demora de la liberación de la familia Sullivan por parte del ARTEM en medio de dudas públicas. El goteo de información es una característica distintiva en estas investigaciones. Para los Sullivan, la ARTEM anunció el evento solo de búsqueda posterior al 15 de noviembre, confirmando la irrelevancia sin dar más detalles, de forma similar a la confirmación de Sapol a finales de octubre de que no había rastros en la presa drenada. Meses después de la desaparición de Bush, la ARTEM esperó meses para confirmar que no había vínculos criminales con la familia, haciendo eco del vago análisis de datos de Sapol para una posible cuarta búsqueda simétricas. En la investigación de Bush, las actualizaciones sobre los finales de la búsqueda llegan sin nuevas pistas. Similar a la declaración de julio del ARTEM de que la investigación Sullivan fue intensiva pero continua, sin dirección. La policía suele publicar información básica de las víctimas, edades, apariencias, líneas temporales y lugares, como hizo la ARTEM con Lee y Jack, y Sapol con Bush. Las actualizaciones de búsqueda confirman completaciones y resultados nulos, como ARTEM sobre artículos voluntarios o Sapol sobre el drenaje de la presa. Desmienten rumores públicamente la ARTEM con falsos testigos, Sapol con huellas de canguro. El estado familiar se aborda con moderación, confirmando que no hay implicación sin detalles comprobantes. Gestionar rumores y críticas muestra una actitud defensiva. La ARTEM responde a las especulaciones en línea enfatizando las complicaciones de las ondas, hiriendo pistas a través de líneas de ayuda, mientras se enfrenta represalias por retrasos percibidos en las comprobaciones familiares. De manera similar, Sapol es acusada de parcialidad debido a antecedentes familiares pero guarda silencio sobre los detalles, redirigiéndose a canales oficiales. En el caso Sullivan, los organizadores lo calificaron de extraño, pero la ARTEM evitó abordar teorías, al igual que Sapol con la dinámica familiar de Bush. Controlar la información tiene un peso crítico en estos casos. Protege la integridad de la investigación al no alertar a sospechosos ni complicar las pistas con rumores, ya que tanto la ARTEM como la Sapol retienen la investigación forense para preservar las cadenas de pruebas. Protege a las familias y víctimas de especulaciones dañinas y presión mediática. La ARTEM protegió a la madre Sullivan de un escrutinio excesivo similar a la postura de Sapol sobre la privacidad de los Lamont. Prevenir el pánico público es clave. La alimentación por goteo mantiene la esperanza y fomenta la cooperación sin detalles abrumadores que puedan provocar el caos en las comunidades rurales. Legalmente evita contaminar posibles juicios, algo vital en casos delicados de menores donde las pruebas deben permanecer sin compromisos. Sin embargo, esta estrategia invita a críticas por opacidad, como se ha visto en ambas investigaciones donde los lanzamientos limitados generan desconfianza y teorías. Ampliando el caso Sullivan para dar contexto, la desaparición de los hermanos se desarrolló en una tranquila comunidad de Nueva Escocia. Aquel día de mayo, la familia los denunció como desaparecidos después de que no se les encontrara ni en su dormitorio ni en su jardín. La ARTEM inició búsquedas terrestres, aéreas y acuáticas, con drones, perros y buceadores en ríos cercanos, pero redujo la intensidad tras semanas sin señales. Las apelaciones públicas incluyeron alertas AMBE y carteles, pero los detalles sobre la forense domiciliaria o las entrevistas familiares permanecieron en secreto. Para el verano, el foco se centró en las propinas a largo plazo con la recompensa anunciada para impulsar los LEADs. La campaña de voluntarios de noviembre, que cubrió zonas cubiertas de maleza, produjo artículos que brevemente levantaron las alarmas, pero el rápido despido del ARTEM sin transparencia alimentó debates en línea. Expertos como agentes retirados han señalado la inquietante ausencia de rastros, lo que sugiere factores medioambientales o juego sucio, pero persiste el silencio oficial. En el caso de Bush, el entorno de Loutwak amplifica problemas similares. La última aparición del niño por parte de su abuela a las 17:00, seguida de su revisión a las 17:30 que encontró que él había desaparecido, desencadenó alertas inmediatas. Las búsquedas asistidas por el ejército de Sapol cubrieron cientos de kilómetros cuadrados, incluyendo barridos aéreos y drenaje de presas, pero no dieron resultados alguno. El cambio al modo de recuperación implicaba una suposición de fatalidad, pero sin una justificación compartida, suscitó preguntas. La dinámica familiar, como que Joshua aprende a través de la policía en lugar de familiares, sigue sin detallarse oficialmente paralelamente a la gestión del ARTEM sobre el escrutinio familiar de los Sullivan.
Estos patrones subrayan cómo la retención puede tanto ayudar como dificultar. En Sullivan, el programa de recompensas pretendía contrarrestar el estancamiento, pero la información limitada limitaba su impacto. En el caso de Gus, las vagas aportaciones expertas de los rastreadores dejan huecos. En última instancia, la escasez genera un ciclo en el que el público llena los vacíos con conjeturas, presionando a la policía para que responda selectivamente mientras vigila la investigación central. El drenaje de la presa en el caso de Gus, que vació 2 millones de litros, fue una operación importante, pero las declaraciones posteriores al evento no ofrecieron ninguna explicación sobre por qué se priorizó ese lugar ni qué análisis descartaron rastros. Esto refleja los comentarios del ARTEM tras la búsqueda de voluntarios, ofreciendo cierre sobre los puntos pero no sobre la metodología. Tal minimalismo puede surgir de sensibilidades continuas, pero invita a visiones de evasión. Las protecciones familiares se extienden a no divulgar imágenes recientes, una táctica en ambos casos para evitar la explotación, pero restringe la vigilancia. Para los Sullivan circularon fotos desactualizadas, posiblemente sin apariciones actuales tras meses. El tiro recortado de Gus en la escuela de juego limita igualmente la utilidad. Los esfuerzos de desacreditación, aunque necesarios, ponen de relieve el control. El despido de la impresión de canguro por parte de Sapol se produjo mediante comunicados de prensa, no informes detallados. La ARTEM también refutó avistamientos mediante declaraciones, instando a centrarse en los hechos. La importancia radica en equilibrar el secreto con la confianza. Control evita fugas que puedan alertar a los autores, como en secuestros hipotéticos. Protege a las familias en duelo del acoso, evidente en el perfil bajo de la madre de Sullivan en medio de especulaciones. La aversión al pánico mantiene a las comunidades tranquilas, fomentando las propinas en lugar de acciones de justicieros. La adhesión legal garantiza la admisibilidad de las pruebas, crucial si los casos se convierten en delitos. Sin embargo, las críticas persisten. Los retrasos en la liberación familiar de Sullivan alimentaron sospechas injustas, como el favoritismo percibido de Sapol. Las etiquetas extrañas de los organizadores reflejan frustración por los vacíos de información, paralelamente a los análisis de Gus que cuestionan los retrasos de los drones. En resumen, estos casos ilustran que la información es un arma de doble filo. Esencial para el método pero arriesgada para la confianza pública. La escasez en las actualizaciones de Gus, desde límites fotográficos hasta análisis vagos, se alinea con el enfoque del ARTEM, donde predominan los aspectos básicos y las profundidades permanecen ocultas. Esta estrategia, aunque protectora, a menudo amplifica las dudas que pretende suprimir, dejando a familias y comunidades en un prolongado limbo. El sospechoso inicial. Pasando a otro factor igualmente importante a la hora de arrestar e investigar a alguien, si la policía quiere arrestar a alguien en la casa de los Lamont, por supuesto que ya han sido investigados, ¿ha tenido lugar este proceso o no? ¿Y qué está haciendo la policía? En casos como la desaparición de Gus Lamont, donde un niño de 4 años desapareció de una estación remota del interior de Australia del Sur el 27 de septiembre de 2025, las fuerzas del orden suelen realizar investigaciones discretas sobre familiares sin hacerlas públicas de inmediato. Vemos este patrón claramente en investigaciones similares, como el caso de Lee y Jack Sullivan en Nueva Escocia, Canadá. Allí la Real Policía Montada de Canadá, RPM, comenzó a examinar a la familia desde el principio, tratándoles como posibles sospechosos mientras mantenía el foco en los registros y las apelaciones públicas. Los hermanos Sullivan, Lee de 6 años, y Jack, de 4, desaparecieron de su casa en Lasdone el 2 de mayo de 2025 después de que su madre, Malia Sullivan, los denunciara ausentes en su habitación. La RPM lanzó una respuesta inmediata, desplegando equipos terrestres, drones y buceadores en ríos cercanos, pero tras bambalinas, ya estaban centrados en el hogar. Malia y su pareja, Daniel Martel, que es el padrastro de los niños, se sometieron a revisiones exhaustivas sin ningún anuncio público previo de que estuvieran bajo sospecha. Daniel relató más tarde en entrevistas cómo, apenas 6 semanas después de la desaparición de los niños, fue sometido a un polígrafo en el que los investigadores le preguntaron directamente: ¿mataste a Lee y ya? Este interrogatorio directo mostró lo rápido que la policía volvió su atención hacia adentro. Incluso mientras organizaba registros a gran escala con voluntarios y unidades especializadas. El enfoque les permitió reunir pruebas discretamente, evitando alertar a cualquiera que pudiera estar implicado y evitando un frenesí mediático que pudiera complicar las cosas. Belinda Ray, abuela paterna de Lee y Jack y madre de su padre biológico Code Sullivan, ofreció una visión sobre este enfoque silencioso durante su entrevista con CD. Explicó que no había visto a sus nietos en casi 2 años debido a la dinámica familiar. Y desde el principio percibió que la RPM se estaba centrando en el círculo familiar más cercano. Aunque Ray no detalló explícitamente controles no anunciados, sus comentarios sobre la situación que no se sentían y su intuición de que estos bebés se han ido insinuaban tensiones subyacentes que la policía investigaba discretamente. La RPM confirmó su exhaustiva investigación sobre Malia y Daniel, incluyendo pruebas de polígrafo para descartar implicación criminal, pero solo lo revelaron tras meses de investigación, concluyendo que no había pruebas de irregularidad.
Este retraso en la divulgación hizo que el público permaneciera desconocido del estatus inicial de la familia como personas de interés, lo que permitió a la policía elaborar un calendario y verificar las declaraciones sin interferencias externas. En el caso de Sullivan, este método se originó en el protocolo estándar en desapariciones infantiles, donde las estadísticas muestran que la implicación familiar es común, por lo que los investigadores empiezan cerca de casa manteniendo una fachada de búsquedas amplias. Por ejemplo, justo después del informe, Lara Tempa aseguró la casa como posible escena, entrevistó a los vecinos por cualquier actividad inusual y analizó los registros telefónicos. Todo mientras los medios se centraban en las descripciones de los niños, Lily con su cabello castaño claro y ojos azules, Jack con el pelo rubio y ojos avellana, y las súplicas por propinas. La estrategia de Lara Tempa se extendió más allá de los padres para incluir una amplia red de declaraciones de familiares y conocidos. Sí, imitar los esfuerzos a operaciones de búsqueda visibles. Realizaron exámenes de polígrafo a Daniel y Maleyato centrándose en preguntas sobre cómo dañar a los niños o saber dónde estaban, con Daniel señalando que había aprobado su examen y Maleya participando voluntariamente para limpiar su nombre. Esto no era aislado, la policía recopiló declaraciones de numerosas personas vinculadas a la familia, como testigos locales que podrían haber visto a los niños jugando fuera o haber notado vehículos cerca de la propiedad. Tras una búsqueda de voluntarios el 15 de noviembre de 2025. Organizada por el grupo Place Bin Meome, donde más de 100 personas recorrieron terrenos accidentados a lo largo del Middle River en el condado de Pictou y encontraron objetos como una camiseta y manta infantiles. Lartemp no solo los descartó, sino que se llevó los artefactos para su análisis mientras seguía solicitando declaraciones para afinar la cronología. El organizador de la búsqueda, Kimi Rivar, describió el caso como extraño debido a la completa ausencia de rastros tras 6 meses, pero la policía utilizó estos hechos para cruzar relatos, comprobando si había inconsistencias que pudieran indicar un crimen. Según informes de TCK Newsweek, este escrutinio exhaustivo pretendía descartar la posibilidad de daño familiar, involucrando no solo detectores de mentiras, sino entrevistas repetidas con miembros de la comunidad para verificar coartadas y movimientos el día en que los niños desaparecieron. El padre biológico Kode Sullivan, que no vivía con ellos, también formaba parte de esta red, aunque los detalles sobre su implicación seguían siendo escasos en las actualizaciones públicas. Este trabajo exhaustivo entre bastidores mostró cómo la policía prioriza las investigaciones internas sobre los anuncios externos, asegurándose de tener una base sólida antes de cambiar de rumbo. Los rumores de la comunidad añadieron capas a esto, con algunas discusiones en línea que sugirieron que Lartemp consideró a la familia sospechosa desde el primer día debido a su historia complicada. A que Kode no estaba directamente involucrado en el cuidado diario y a disputas familiares pasadas que podrían haber levantado sospechas. Estos susurros afirmaban que las comprobaciones silenciosas estaban diseñadas para esquivar la presión mediática, de forma similar a como Bray retrataba el ambiente general como extraño sin detalles en las notificaciones. En realidad, la confirmación del Lartemp llegó después, indicando que no había vínculos criminales tras los polígrafos y declaraciones que exoneraron la casa, pero el silencio inicial alimentó la especulación de que estaban construyendo un caso en las sombras. Esto refleja cómo se desarrollan las investigaciones cuando las pruebas son escasas. La policía organiza esfuerzos visibles como la recompensa de $150 a través del programa de crímenes sin resolver de Nueva Escocia para generar pistas, mientras investiga discretamente a quienes están más cerca de las víctimas. Para los Sullivan, esto significaba meses de incertidumbre para la familia, con Malia y Daniel sintiendo el peso de acusaciones no dichas hasta que fueran exonerados públicamente. El enfoque resultó eficaz para mantener la integridad investigativa, ya que las sospechas públicas precipitadas podrían haber descarrilado la cooperación o haber dado lugar a narrativas falsas. Aplicando esto a la situación de Gus Lamont, las condiciones se alinean estrechamente con una estrategia encubierta de la Policía de Australia Meridional. Chappell ha tratado la desaparición del 27 de septiembre de 2025 como un caso de persona desaparecida en curso, enfatizando públicamente que no hay pruebas de juego sucio mientras posiblemente realiza un escrutinio silencioso similar sobre la familia Lamont. Por ejemplo, han verificado relatos familiares, como que José fue la última en ver a Gus y que su abuela Shannon notó que él tocaba a las 5:00 p.m. solo para encontrarlo fuera a las 5:30 p.m., pero conflictos internos, como que el padre Joshua se entere de la desaparición por la policía en lugar de familiares, sugieren comprobaciones entre bastidores para detectar incoherencias. La ubicación remota y la ausencia de rastros, descritas como desafía de la lógica por los expertos debido al terreno llano sin huellas ni rastros de olor, crean un entorno ideal para sondeos discretos, no solo búsquedas evidentes como las 3 fases y el drenaje de la presa, sino la posible recopilación de declaraciones de familiares y conocidos para descartar posibilidades. La defensa de Chappell de la familia en el incidente de la escopeta, calificándolo de malentendido a pesar de las pruebas en vídeo, insinúa medidas de protección mientras investigan en silencio, muy parecido al retraso de Lartemp en anunciar la autorización familiar.
Podemos inferir que Sapol pudo haber realizado revisiones no anunciadas de los Lamont sin alboroto, centrándose en análisis de datos que se mencionan vagamente en las actualizaciones, similar a cuando la ARTEM esperó meses para no revelar vínculos penales. El entorno de lo opaco, con su aislamiento y pocos testigos, permite esto. La policía puede entrevistar a los locales o revisar comunicaciones sin alertar a los medios, asegurando que cualquier prueba tipo polígrafo o interrogatorio repetido permanezca en secreto. Las sospechas de la comunidad refuerzan esto con comentarios sobre el comportamiento confrontativo de José en el encuentro con los reporteros, las dinámicas familiares inusuales como el pelo largo de Gus que plantean dudas sobre el tratamiento, y tensiones entre Josué y José que apuntan a motivos. Estos elementos reflejan cómo la ARTEM observó a los Sullivan desde temprano debido a antecedentes familiares, lo que sugiere que Sapol podría estar realizando comprobaciones con detectores de mentiras o verificaciones de declaraciones en secreto para evitar delatar sus cartas. En el caso de Gus, el cambio a modo de recuperación el 17 de octubre de 2025, tras búsquedas fallidas, podría enmascarar las investigaciones familiares en curso, ya que continúan analizando datos sin detalles específicos, reflejando el proceso intensivo pero opaco de la ARTEM. Profundizando en la investigación de los Sullivan para dar contexto del caso, comenzó con una llamada frenética de María cuando no pudo encontrar a los niños en su habitación ni en el jardín esa tarde de mayo. La ARTEM llegó rápidamente asegurando la escena y comenzando entrevistas. Pero su sospecha recayó casi de inmediato sobre la casa, dadas las estadísticas de casos de menores. Daniel describió el polígrafo como agotador, con preguntas que indagaban si había hecho daño a los niños o si sabía más, y aprobó ayudando a desviar la atención hacia otro lado. Siguió la prueba de María, voluntaria para demostrar cooperación. Más allá de ellos, la policía inspeccionó la zona, tomando declaraciones de vecinos sobre cualquier ruido extraño visitante, construyendo un panorama detallado sin hacer pública la perspectiva familiar. La aportación de Belinda Gray añadió peso emocional, habló de su distanciamiento y la sensación de que los niños se habían perdido para siempre, dando a entender que compartió detalles con los investigadores que alimentaron su enfoque familiar inicial. Todo circulaban rumores sobre la ausencia de Code que complicaba las cosas, con algunos afirmando que la ARTEM investigaba discretamente los asuntos de custodia para evitar filtraciones. Para Gus, los paralelismos son evidentes en la representación pública de la familia como víctimas, mientras que pueden producirse controles privados. La negativa de voluntarios externos en la estación de Oak Park, que solo permite el acceso oficial, podría facilitar entrevistas sin interrupciones o la recogida de pruebas en la casa. Las opiniones de los expertos sobre la desaparición ilógica, la ausencia de señales en terreno abierto, coinciden con la necesidad de descartar roles internos mediante declaraciones, muy parecido a la reconstrucción de la línea temporal de Sullivan. Si Sapol está reflejando esto, puede que ya hayan realizado polígrafos no anunciados a José Osanon, cuestionando plazos como la ventana de 30 minutos. Sin alertar a la prensa. El revuelo comunitario sobre el control de José o la dinámica capilar como signos de trato extraño alimenta la idea de sondas encubiertas, similar a los susurros de la familia Sullivan. Ampliando la narrativa de Sullivan, en julio de 2025. La ARTEM declaró públicamente que la familia no estaba implicada, pero esto se produjo tras un exhaustivo trabajo entre bastidores, incluyendo reentrevistas para comprobar la coherencia. La búsqueda de voluntarios en noviembre, al encontrar objetos irrelevantes, motivó más declaraciones para verificar si alguien los reconocía, mostrando cómo la policía integra las investigaciones con los esfuerzos de búsqueda. El comentario extraño del organizador Ribard reflejaba frustración por la ausencia de información, pero puso de manifiesto la doble vía, cacerías visibles y verificación oculta. En la investigación de Gus, el drenaje de la presa y la posible cuarta búsqueda basada en datos vagos podrían abarcar esfuerzos duales similares, la recuperación pública y el escrutinio privado de coartadas familiares. El hecho de que Joshua no haya sido notificado directamente sugiere que la policía ha investigado las comunicaciones, descartando o confirmando la implicación de forma discreta. Si sigue el modelo de Sullivan, Sapol podría anunciar la liberación familiar más adelante tras los polígrafos o declaraciones que eliminen dudas, manteniendo el proceso en secreto para preservar la integridad. Este método discreto protege las investigaciones de la contaminación, permitiendo a la policía observar las reacciones y recopilar pruebas sin filtrar. El Sullivan evitó acusaciones prematuras para Gus, podría explicar el lento ritmo hacia los arrestos. Con la familia bajo lupa desde el primer día sin alboroto. El aislamiento de lo opaco ayuda a esto, minimizando filtraciones cuando la policía entrevista a los empleados o revisa los registros. Persisten rumores sobre controles ocultos, impulsados por comportamientos como el evento de la escopeta. Lo que sugiere que Sapol está construyendo un caso en las sombras, similar al enfoque de la ARTEM. La experiencia de la familia Sullivan subraya el desgaste emocional. Daniel habló del dolor a través de preguntas directas, pero eso las aclaró. Para Lamont, podrían haberse realizado pruebas similares centradas en el último avistamiento de José en la línea temporal de Shannon para detectar engaños sin conocimiento público.
Esto asegura que si surge un acto sucio las pruebas sean sólidas. En general, estos casos muestran cómo la policía equilibra acciones abiertas con acciones encubiertas. Empezando por la familia como procedimiento estándar. En el entorno remoto de Gus, sin rastros que desafíen la lógica, las condiciones son propicias para tales tácticas, que podrían incluir polígrafos no anunciados y una amplia recopilación de declaraciones más allá de las búsquedas. Estado actual. Dejando de lado la investigación policial, también repasemos las hipótesis actuales sobre este caso. Empezamos con la teoría de la escapada vaga, donde Gus podría haberse alejado solo de la granja y haberse perdido en el interior. Desde el principio, la policía de Australia Meridional se centró en esta idea. Imaginando al niño de 4 años alejándose tambaleándose del montón de arena cerca de la casa familiar en la estación de Oak Park aquella tarde de finales de septiembre de 2025. A primera vista tenía sentido, un niño curioso en un paisaje abierto, quizá persiguiendo una sombra o un sonido. Deslizándose más allá de la valla hacia la interminable maleza. Pero casi 2 meses después, a fecha de 18 de noviembre de 2025, este escenario parece cada vez menos probable, estirado por la magnitud de las búsquedas y el terreno implacable. Las 3 primeras operaciones importantes cubrieron la asombrosa superficie de 470 kilómetros cuadrados, involucrando equipos terrestres, barridos aéreos con drones infrarrojos e incluso el drenaje de una presa con 3,2 millones de litros de agua, sin que se encontrara ni una sola huella, ni un solo rastro de ropa, ni rastro de olor. Expertos en rescate y voluntarios locales lo han calificado de desafiar la lógica. Señalando la extensión plana y polvorienta con pocos escondites, sin arbustos densos, sin barrancos, solo millas tras millas de tierra cocida donde las huellas de un niño pequeño deberían gritar bajo las condiciones adecuadas. El propio comisionado Brand Stevens señaló las escasas probabilidades de sobrevivir sin agua, comida o refugio bajo el calor brutal del interior, especialmente para un niño en edad preescolar expuesto durante la noche. Esa ventana dorada para un niño perdido, normalmente entre las primeras 24 y 48 horas, se escapó hace semanas, y sin buitres rondando ni perturbaciones animales que señalen permanece. La teoría se desmorona por su propio peso propio. El investigador privado Ken Gamble reforzó este punto en entrevistas, destacando que si Gus se hubiera desviado, la tierra polvorienta alrededor de Junta habría capturado cada paso como un boceto de escena del crimen. Pequeñas huellas extendiéndose desde la casa, quizá desviándose hacia una fuente de agua o el ruido de un vehículo. Pero nada. Un niño de 4 años carece de resistencia para recorrer mucho terreno con la luz menguante y mucho menos durante la noche negra que siguió. Y Gamble lo contrastó fuertemente con un caso reciente en Estados Unidos donde un niño de 2 años de granja fue encontrado a medio kilómetro dentro de un campo de maíz tras solo 45-60 minutos, gracias a los gritos de los agentes y a un perro leal que se mantenía cerca. No hay llamadas que respondan, ni perros de granja siguiéndole como cabría esperar en un caso normal de callejero. Los artículos del Daily Noutolobe del 12 de noviembre lo criticaron citando a Gamble sobre cómo la ausencia de esos elementos básicos convierte lo opaco en un agujero negro para la evidencia, haciendo que deambular durante mucho tiempo no solo sea improbable sino casi imposible sin dejar rastro. Rastreadores indígenas y un antiguo detective compartieron el mismo sentimiento en los mismos informes, admitiendo que Gus teóricamente podría seguir refugiado en algún lugar cercano. Quizá en un rasguño poco profundo bajo matorrales, pero la etiqueta de desafía la lógica se mantuvo porque no aparecieron señales claras de la deambulación de un niño pequeño, hierba triturada, tierra removida, a pesar de la mano de obra que había llegado. Después de tanto tiempo, con temperaturas bajando por la noche y abrasadoras de día, las probabilidades de supervivencia se mantienen cerca de cero, cambiando la narrativa de rescate a recuperación sin decirlo abiertamente. No podemos ignorar cómo los rumores de la comunidad también han ido minando esta hipótesis. Al principio, la explicación más sencilla era válida, nada de entrada forzada, nada de avistamientos extraños, pero a medida que avanzaban las semanas hacia noviembre, las conversaciones en línea lo calificaban de más absurdo con cada oleada vacía de búsqueda. Un experto de la Universidad Flinders comentó que Gus podría haber superado las zonas iniciales, quizá atraído por un retumbo lejano o un instinto, pero incluso eso sonaba vacío sin marcas de apoyo, y sobrevivir sin cosas básicas como la hidratación seguía siendo una posibilidad remota. Publicaciones de mediados de octubre captaron este giro, con amigos de la familia insistiendo en que Gus ya no se quedaba en la propiedad, desestimando conspiraciones más disparatadas pero subrayando en silencio lo lejos que no encajaría con la hoja en blanco que quedó atrás. También aparecieron engaños crueles, avistamientos falsos de un chico de pelo rizado en el bosque solo para ser desacreditados, alimentando la frustración de que el interior simplemente se lo había tragado entero, una verdad más dura que cualquier giro argumental. Un ex voluntario declaró que desestimó ángulos extraños, confirmando que las inspecciones exhaustivas descartaban la propia granja, lo que implica que cualquier deambulación le llevó demasiado lejos y demasiado rápido para un niño de su tamaño. A principios de noviembre,
Las llamadas a activar la cruel especulación se hicieron más fuertes, ya que la realidad de un niño pequeño solo perdido en esa inmensidad superaba a la ficción en su tragedia. Esto nos lleva a la teoría del secuestro, que ha ganado fuerza en medio del vacío dejado por búsquedas fallidas, atrayendo vínculos oscuros con otro que desaparece en el mismo tramo desolado. Mucha gente ahora se inclina por alguien que secuestra a Bus, argumentando la desaparición limpia, sin marcas de lucha, sin llantos, gritos por interferencia en lugar de accidentes. Incluso cuando la policía mantiene su línea de no hacer crimen. El momento y la proximidad al caso de Benjamin, ese hombre de 40 años que desapareció un día antes, el 26 de septiembre de 2025, con su Hyundai abandonado cerca de Yunta y huellas solitarias dejando huellas en la maleza, sin otros vehículos ni compañeros a la vista, hacen que la gente conecte puntos que aún no están ahí. El Daily Mail el 1 de noviembre lo explicó: ideas siniestras explotaron tras un mes sin ninguna pista nueva, planteando un depredador compartido, una apropiación oportunista en el remoto corredor de la autopista. Aunque la policía insiste en que no hay vínculos directos entre ambos, The Sun repitió esto el 17 de noviembre, señalando cómo los misterios emparejados profundizan la inquietante reputación del interior por los vacíos inexplicables, donde un niño podía ser levantado discretamente en medio del aislamiento. Informes confirmados pintan el secuestro como la opción habitual para quienes rechazan la narrativa del vagabundo, especialmente tras los esfuerzos reducidos que no produjeron más que polvo. La última edición de Wikipedia del 8 de noviembre captó el auge de estas teorías siniestras, con detectives de sillón afirmando que la falta de pruebas apunta a un borrado deliberado, alguien apartando a Bus antes de que sonaran las alarmas, quizás usando el laberinto de cobertizos de la estación como cobertura. El Daily Mail volvió a destacar cómo, tras más de 30 días, el vacío generó convicciones de que alguien se lo llevó como único encaje, sin ninguna otra explicación que se comparara con la escena borrada. En el guión que revisamos, emergen indicios de una atracción de terceros en los fracasos errantes. Aunque las rarezas familiares ocupan el centro del escenario, el eco de Benjamin sirve como un paralelo escalofriante, una posible coincidencia o un robo coordinado en el mismo maldito rincón de Australia del Sur, donde el tráfico es escaso y los testigos aún más escasos. Las corrientes comunitarias amplifican esto, con despachos a mediados de octubre señalando ángulos de secuestro escalofriantes mientras la policía volvía para más excavaciones en el interior, relacionando la inquietante caída del coche de Benjamin, el Jets azul con matrículas de UA. Huellas desapareciendo entre espinas, con la salida silenciosa de Bus como bordes de un puzzle suplicando una coincidencia, con pruebas o no. Surgieron nuevas y trágicas opiniones sobre los despliegues de la SAF, especulando que capturas de grado militar podrían descubrir que no hay abducciones. Quizá una pista de vehículo que se perdió antes de unir a ambos. Aunque las advertencias volaban para frenar la especulación, la atracción persistía. El solo paso de Benjamin hacia la nada que reflejaba un hipotético levantamiento de Bus, misma zona, misma sombra de sospecha. Las alertas de principios de octubre para evitar la teoría hicieron poco. El vacío Yunta compartido, con sus huellas fantasma y caminos vacíos, mantenía el fuego de la abducción ardiendo, una narrativa demasiado ordenada para ignorar en un caso que gritaba por respuestas. Profundizar en el hilo de Benjamin para dar contexto afila la lente de la abducción sin forzar un encajamiento. La última vez que se vio fue patrullando por las Stuart Way entre Guendambo y Pimba alrededor de las 17:00 del día 26. El hallazgo de su coche despertó preocupaciones inmediatas de bienestar. No hubo señales de socorro, solo esas huellas desvaneciéndose entre la maleza, sin marcas de neumáticos que sugieran un remolque o una persecución. Las teorías se llevan desde episodios de salud hasta desaparición deliberada, pero la proximidad a la granja de Bus, a solo unos kilómetros, invita a la acusación. ¿Podría un vagabundo que miraba la carretera para el chico, o viceversa, un perfil compartido de vagabundo en el dominio del outback? La policía corta los vínculos directos, pero la superposición temporal, con un día de diferencia, alimenta a la bestia, con las actualizaciones de noviembre de The Sun subrayando cómo ambos casos se burlan de la lógica, los secuestros llenando la brecha explicativa donde la crueldad de la naturaleza falla. Hemos visto cómo estas hipótesis chocan y evolucionan. El badass se desvanece bajo el resplandor de las pruebas mientras que el secuestro prospera en lo inexplicable. Sin embargo, ninguno de los dos calma del todo la inquietud, ya que el silencio del interior exige más de conjeturas. La historia errante de antes esperanzadora, ahora roza la negación, con expertos como Gamble exponiendo sus fallos en términos contundentes. Abducción, por su parte, proyecta largas sombras a través del fantasma de Benjamin, recordándole que el aislamiento no solo genera pérdidas sino amenazas latentes. A medida que pasan los días del 18 de noviembre, estos hilos se entrelazan más fuertemente, cada intento fallido apretando el lazo sobre lo que realmente se llevó a Bus Lamont. Pasemos a una versión más específica de la hipótesis del encubrimiento del accidente, que Bus ni siquiera estaba en la casa como afirma el relato de Shannon, sino que encontró su destino mientras estaba pastoreando ovejas con José y Jess, lo que llevó a un frenético ocultamiento.
Esta idea surge de extrañas discrepancias en las pruebas, empezando por la huella solitaria encontrada en una zona de tierra roja salpicada de excrementos de oveja. Esa marca destaca como el único rastro de Gus, lo que sugiere que conocía bien la zona ganadera, quizás un lugar que visitaba a menudo durante las rutinas agrícolas. Eso insinúa que fue transportado allí en vehículo, ya que la ubicación no coincide con la de un niño pequeño que sale a pie de la finca. Si hubiera estado jugando en el montículo de arena cerca de la casa como le habían dicho, esperarías un revoltijo de huellas, rasguños, cavaciones, senderos que se alejaban. Sin embargo, no apareció nada allí, ni tierra removida ni marcas dispersas que respaldaran la historia, haciendo que la huella aislada pareciera plantada o fuera de contexto, lejos de cualquier zona de juegos. La enorme brecha entre la narrativa oficial y las pistas físicas solo amplía esta sospecha. La familia se limitó a que Gus estuviera en casa, trasteando con ese montón de tierra fresca cerca de los edificios alrededor de las 5 de la tarde, con Shannon llamándole a las 5:30 sin éxito. Pero esa huella apareció en los terrenos de pastoreo sin coincidir en nada con la configuración de la granja. Si realmente estaba en el montículo, ¿por qué no había huellas, ni disturbios, ni señales de un niño retozando media hora en tierra blanda? La discrepancia grita inconsistencia, apuntando a una historia elaborada que desvía el foco de los corrales de ovejas donde acechaban riesgos reales. Para un niño de 4 años como Gus, la necesidad de acompañar a los adultos tiene todo el sentido como detonante para salir de casa. Los niños de esa edad ansían acción, el rugido de los vehículos, los balidos de las ovejas, el bullicio de las tareas de fin de día por estar sentados dentro con un hermano de 1 año. Con la familia terminando el día reuniendo ganado, habría sido magnético, ruido, movimiento, la oportunidad de ayudar como los grandes. Este comportamiento encaja con la lógica de los niños pequeños, dejando de lado el silencio por la emoción en los campos. ¿Quién se encargaba del pastoreo? José aparece como quien toma las decisiones. Descrita como la figura que dirige el programa en la emisora, dirigiendo las operaciones con autoridad. Probablemente Jess ayudó ese día, ayudando con las ovejas como parte de tareas rutinarias, poniendo a ambos en posición para llevar a Gus con él, quizá para vigilarlo o dejar que se uniera a la diversión. El momento juega otra cosa. Gus desapareció a las 17:30, pero la familia no avisó a la policía hasta las 20:30, dejando un agujero negro de 3 horas. Eso es una margen de sobra para llevarlo a la zona de las ovejas, un accidente que ocurra, mover restos y armar la coartada del juego del montón de arena para evitar preguntas. Los peligros reales del pastoreo amplifican esto. Los vehículos suponen amenazas constantes en las granjas, donde un niño podría ser atropellado por una camioneta o camión marcha atrás durante la detención, incidentes comunes que causan lesiones graves o muerte instantánea. Los carneros de oveja añaden letalidad. Estos machos se vuelven agresivos, embistiendo con tanta fuerza que rompen huesos de adultos, y mucho menos aplastan a un niño pequeño indefenso ante una carga. Un solo impacto podría ser fatal, especialmente si no se atiende durante un instante. ¿Por qué esconderlo? Los accidentes en la granja suelen provocar cargos por negligencia, consecuencias legales para los cuidadores, especialmente con advertencias previas. José o Jess podrían ser culpadas por ser irresponsables, arriesgando la pérdida de la custodia para el hermano menor. Investigaciones de servicios sociales, golpes financieros por demandas e incluso cargos de homicidio negligente. El ocultamiento esquiva todo eso, preservando la unidad familiar en medio de la atención. Crear la historia del montículo de arena cumple un propósito. El suelo fresco de ese lugar permite falsificar huellas fácilmente, con pocos testigos que contradigan. Evita admitir que sacaron a Gus, evita explicar el abandono en una zona peligrosa y se desvía de los campos de pastoreo. La huella solitaria también levanta banderas, apenas representando 30 minutos de juego atrapada en ovejas tirando tierra. No como zona de juego. Sugiere una caída desde un vehículo o una colocación apresurada. La mayor señal de alarma: no hay rastro en la casa. Si Gus estuviera allí, las huellas deberían dejar huellas por todas partes, carreras, giros, huellas de manos en la arena. Su ausencia refuerza que no estaba en casa durante la ventana, sino que salía a pastorear cuando la tragedia golpeaba. Esta situación, con el control de José y la ayuda de Jess, encaja en un escenario donde una tarea rutinaria empeora, se desata el pánico y la historia de cobertura enterra la verdad más profundo que cualquier tumba del interior. La lección. Al profundizar en las lecciones de la desaparición de Gus Lamont, una conclusión clave es la necesidad crítica de búsquedas rápidas y coordinadas en zonas remotas como el interior de Australia del Sur, donde el tiempo y el terreno pueden convertir un caso de niño desaparecido en un misterio duradero. La respuesta inicial movilizó enormes recursos, equipos terrestres, drones e incluso apoyo militar, pero la falta de rastros iniciales puso de manifiesto lo rápido que pueden desaparecer las pruebas en entornos hostiles, enseñándonos que integrar rastreadores y tecnología locales desde el primer día podría reducir las brechas más rápido. Hemos visto cómo la dinámica familiar bajo escrutinio añade capas de complejidad, recordando a los investigadores que deben equilibrar la empatía con una verificación exhaustiva para evitar represalias públicas o pistas perdidas. Las redes globales de apoyo al duelo que intervienen muestran el valor de la solidaridad comunitaria. Pero también subrayan el impacto emocional en sus seres queridos, impulsando mejores recursos de salud mental vinculados a las investigaciones en curso.
Otra lección reside en el papel de los medios. Aunque la cobertura mantiene vivos los casos, la especulación sin control puede dañar la reputación y distraer de los hechos. Instando a una cobertura responsable que amplifique las llamadas de aviso sin causar daño. Desde el punto de vista policial, el compromiso con decisiones basadas en datos, como el análisis para una cuarta búsqueda, ilustra un avance en el uso de la forense en lugar de la conjetura. Pero revela retrasos en compartir detalles que generan desconfianza, un recordatorio para priorizar la transparencia cuando sea posible sin comprometer la integridad.